El próximo 27 de diciembre inicia uno de los más completos viajes entre Europa y el Medio Oriente para descubrir los tesoros del pasado, presente y futuro. Inicia en París con sus adornos y mercados navideños, y de allí a Jordania con su patrimonio arqueológico en la enigmática Petra. En Dubái, el Año Nuevo 2021 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales en el rascacielos más alto del mundo. En crucero de lujo, el Golfo Pérsico, el Emirato de Abu Dhabi con su gran mezquita y el nuevo Museo del Louvre, los reinos de Bahrein y Qatar, el ultramoderno Emirato que será sede del Mundial de Fútbol. Tras desembarcar, a Turquía con la Basílica de Santa Sofía y las Maravillas de Estambul, y en Europa, las basílicas y catedrales de Roma, el Vaticano y Barcelona. Reserve cuanto antes y aproveche la oferta de 2x1 en el avión y el crucero. El segundo pasajero solo paga los impuestos. Informes al 55 49 80 86 41 o 55 5207 95 11 y en www.viavaticano.com. Continuamos, queridos amigos, en Ver y Creer. Sigo conversando con Hugo Cuéllar, historiador él, y además pues un gran estudioso y conocedor del primer imperio mexicano, Agustín de Iturbide. Y les recuerdo que un día como hoy, de hace 199 años, un 27 de septiembre de 1821, México es independiente. ¿Por qué, Hugo? Porque entró Iturbide a la Ciudad de México. Sí, de alguna manera. O sea, eso es lo que ese suceso es lo que marca. Marcaría incluso un antecedente que serían los tratados de Córdoba en agosto. Pensando que justo es el punto donde se reúne con Juan O'Donoghue, quien ya figuraba como el último virrey, ¿no?, de la Nueva España. Su título sería el de jefe supremo, ¿no? Ya había cambiado pues algunas enmiendas de ahí de la Constitución de Cádiz. Y esto generaría pues esta nueva nomenclatura. Finalmente, ya teniendo en cuenta la llegada de O'Donoghue, tendrá esta oportunidad Iturbide de hablar directamente con él, de consolidar este proyecto, ya firmando precisamente este proceso, ¿no?, esta conclusión de lo que sería la independencia. Ya de manera formal, sería en esos últimos 2 días, el 27 y el 28 de septiembre. El 27 ya con el acto simbólico, el ingreso de Iturbide, encabezando a 16,000 elementos trigarantes, ¿no?, que venía junto con Victoria, junto con Santa Anna, etcétera, ¿no?, diferentes personajes que se unen a toda esta campaña. Y terminará entonces este proceso, mejor dicho, esta procesión, por la calle de San Francisco y Plateros, que hoy en día se llama Madero, y llegará a la catedral y ahí se reunirá con Juan O'Donoghue para presentar una misa, ¿no? También, muy bonito. Junto con el último virrey de España en México. Ahí está, así se consumó la independencia. Así de claro. ¿Se lo dijeron en la escuela? Miren, México es bicentenario. Esto nos lo dijeron en el año 2010. ¿Tú te lo creíste? No. Pues no. O sea, ¿de dónde alguien se inventó que México es bicentenario? México es muchos más años y siglos tiene México de existir. ¿Cuál es el momento en el que podemos decir que México nace como nación? Que México ya no es mexica, que México ya no es aztecas, que México es una nueva nación. Mire, ahí está Marisa O'Farrill para decirnos quién anuncia que México es una nación. Hola queridos amigos, les saludo con afecto en Ver y Creer. Y ya que hoy estamos tratando el tema de la consumación de independencia de México, les voy a presentar bien sustentado en la historia el auténtico origen de México como nación. Mucho antes de 1810 y de 1821 ya se anunciaba el nacimiento de México como un nuevo pueblo conformado no solamente por mexicas, sino también por españoles, mestizos y criollos. ¿Cuál es el origen de este anuncio de la nueva nación mexicana? Se los presento enseguida con la certeza de que les sorprenderá.
México no es bicentenario porque no es lo mismo celebrar el bicentenario del nacimiento de México como nación que celebrar el bicentenario de la independencia de México de la corona española. El 16 de septiembre de 1810 es la fecha histórica que marca la soberanía de México, aunque fue hasta el 24 de febrero de 1821 cuando logró establecerse la absoluta independencia de la Nueva España con la promulgación del Plan de Iguala, y hasta el 24 de agosto cuando se consolidó mediante los tratados de Córdoba firmados en Veracruz por Juan O'Donojú y Agustín de Iturbide. Pero México ya existía como nación desde siglos atrás. En efecto, entre la consolidación de la independencia en 1821 y la caída de la Gran Tenochtitlan en manos de Hernán Cortés en 1521, habían transcurrido 300 años, 3 siglos exactamente. Luego del destronamiento de Moctezuma, el último emperador azteca, los nativos mexicanos se encontraron desposeídos, deshechos, sin patria ni identidad, sin tierra propia, sin suelo, sin nación. Pero 10 años después, en 1531, la Virgen de Guadalupe se apareció 6 veces durante el mes de diciembre y se presentó así al indio Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Ten la bondad de enterarte. Por favor, pon en tu corazón, hijito mío, el más amado, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, y tengo el privilegio de ser madre del verdaderísimo Dios por quien se vive. Mucho quiero, arden deseos de que aquí tengan la bondad de construirme mi templecito para allí mostrárselo a ustedes, engrandecérselo, entregárselo a Él que es todo mi amor, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Luego anunció el nacimiento del nuevo pueblo, de la nación mestiza que es México, cuando afirmó: yo me honro en ser madre compasiva de todos ustedes, tuya y de todas las gentes que aquí, en esta tierra, están en uno, y de los demás variados linajes de hombres, mis amadores. A partir de la expresión todas las gentes que aquí en esta tierra están en uno, considerada el primer anuncio del nacimiento de esta nueva nación, es que sabemos que los mexicanos somos un pueblo mestizo, cuyo nacimiento como tal se anunció hace casi 500 años, el 9 de diciembre de 1531. Ajá, así que no tenemos 200 años. Aunque el próximo año cumplamos 200 de ser independientes, claro, México ya tiene mucha historia anterior, Hugo. Efectivamente. Oye, a ver, platícanos más de este proceso, ¿no? Cuando se firman los tratados de Córdoba, sí, Agustín de Iturbide y el último virrey de México, o sea, el último virrey está aceptando ya que España ya no tiene nada que hacer aquí, que este es un pueblo ya independiente, ¿o no? Así es. Sí, de alguna manera, en el momento en que O'Donojú cae en cuenta de la realidad que tiene ya el virreinato, en este caso la Nueva España todavía, pues ya no tendrá mayor opción que declinar a favor de la propuesta de Iturbide. La propuesta que nacerá en febrero de aquel año, del 21, con el documento del Plan de Iguala, que así es como se conoce comúnmente, pero que es el plan de la liberación de la América Septentrional, y que tendrá como consideración pues todo un proyecto de 3 garantías, ¿no? La religión, la independencia y la unión. En función de ello, pues estará ya fraguando, digamos, ¿no?, durante todo ese proceso, hasta la llegada de O'Donojú, todo un proyecto de unidad que convencerá, ¿no?, a toda la población para seguir los pasos de Iturbide. El propio Vicente Guerrero será uno de los fieles seguidores en un principio. Finalmente, ya con O'Donojú, pues tendremos esta conclusión con este tratado, que curiosamente está muy bien referido, de hecho, en Córdoba, en el edificio donde fue firmado el tratado. Ahí viene una placa, ¿no? Aquí se firmaron los tratados de Córdoba y demás. Muy, muy bonita la ¿Qué fecha? El 12 de agosto, si no me recuerdo. 12 de ¿Y agosto por qué el 12 de agosto de 1821 es una fecha que pasa inadvertida para los mexicanos?
Pues es que realmente es poco conocida en función de la relevancia que pudo haber tenido ya la consumación propiamente dicha de la entrada del ejército trigarante. En lo simbólico tendrá mucho más valor el hecho de que se encuentren en la capital, ya de alguna manera liberada, previamente por las labores militares que tuvo Anastasio Bustamante, ¿no? Para tratar de flanquear, digamos, ¿no? La zona desde la batalla de Azcapotzalco y demás. Pero teniendo en cuenta precisamente que ese es el momento de la consumación de manera simbólica. El día siguiente, que ya en lo meramente legal, sería el 28 de septiembre, se firma el Acta de Independencia. Ahí tendrá entonces ya plena validez la independencia de México, con la creación también de los tribunales, de la Junta Provisional Gubernativa, que posteriormente será el Congreso Mexicano, y finalmente el tema de la regencia, que será presidida por Iturbide, y que, como dato curioso, el hecho de que Iturbide sea el presidente de la regencia y no el emperador, sino hasta después, es señal de que Iturbide fue el primer presidente de México y no necesariamente de Victoria, ¿no? A ver otra vez, ¿por qué dices que Agustín de Iturbide fue el primer presidente de México? ¿Por qué? Porque justo la regencia sería el órgano ejecutivo, sería lo que hoy en día es la presidencia de la República. Esa sería la razón por la que México, bueno, Iturbide sería el primer presidente. Ahora, ya como tal, ya como presidente, el primer presidente de México es Guadalupe Victoria. Pero el presidente de la República. De la República, sí. Pensando en la monarquía, sería la regencia. Guadalupe Victoria, que realmente, ¿cómo se llamaba? Porque ese no era su nombre. Él toma el nombre de la Virgen de Guadalupe, ya nos lo dijo Marisa hace rato. ¿Quién anuncia el nacimiento de esta nueva nación? La Virgen de Guadalupe. Él toma el nombre de Guadalupe por la Virgen. Y la Victoria por la Virgen de la Victoria, Nuestra Señora de las Victorias. ¿Cómo se llamaba? Miguel Fernández Félix. Miguel Fernández Félix era el nombre real de Guadalupe Victoria, primer presidente de México. Vamos a conocer más de Agustín de Iturbide, ya además de su biografía, los inicios en él, ¿no? Para saber más de él antes de que llegase a ser el emperador. El emperador de México, Agustín de Iturbide, nació en Valladolid, actual Morelia, en 1783. Fue un criollo, hijo de José Joaquín de Iturbide, originario de Villa de Peralta, Navarra, España, y de María Josefa de Aramburu, proveniente de una noble familia de Navarra y Vizcaya. Tras cursar sus estudios en el seminario de su ciudad natal, ingresó al ejército realista a la edad de 14 años en 1797. A los 22 se casó con Ana María Huarte, con quien tuvo 6 hijos. En 1810 se negó a participar en la insurrección convocada por Miguel Hidalgo y defendió la ciudad de Valladolid contra la insurgencia, acción que le valió el ascenso a capitán y la misión de combatir a las guerrillas. Capturó a Albino Lisiaga y a Ignacio López Rayón, quien tras la muerte de Miguel Hidalgo en 1811 se convirtió en el líder de la insurgencia. Fue ascendido a coronel y luego recibió el nombramiento de comandante general de la provincia de Guanajuato. Con la ejecución del sucesor de López Rayón, José María Morelos, en 1815, la sublevación independentista pareció sofocada, aunque solo quedaba como dirigente Vicente Guerrero en el sur del país. En 1820, el virrey Juan Ruiz de Apodaca nombró a Iturbide comandante general del Ejército del Sur y le encomendó la tarea de someter a las tropas de Vicente Guerrero, pero al comprender que no conseguiría derrotarlo, se alió a él y juntos presentaron el 24 de febrero de 1821 el Plan de Iguala, sustentado en 3 principios: independencia de México, igualdad de derechos para españoles y criollos y la fe de la Iglesia. El ejército trigarante de Iturbide logró dominar todo el territorio hasta provocar que el virrey Juan O'Donoghue firmara el Tratado de Córdoba el 24 de agosto de 1821, por el que reconocía la independencia de México. 3 días después, Iturbide entró triunfante en la Ciudad de México y al día siguiente proclamó la independencia al frente de una regencia con poderes ejecutivos. Ahí está, ese es el momento. Así es. Su ingreso a la Ciudad de México. Ahí vimos la calle hoy Madero, antes Plateros, ¿no? Sí, sí.
Y antes de eso en Puebla los chiles en nogada, ¿no? Así es, con los colores, el blanco de la nogada, el verde del perejil, el rojo de la granada. Estos 3 colores que son los de la bandera trigarante, trigarante por 3 garantías. ¿Cuáles son las 3 garantías que busca Iturbide? Que a su vez será el significado de los colores de la bandera, que será blanco, la religión católica, la pureza de la religión católica, la independencia de México, que sería el verde, y la unidad de todos los mexicanos, ¿no? Que sería el rojo, propiamente. Ahí está la causa del repudio a nuestro libertador, en el color blanco, en la pureza de la fe, en la religión católica para México. Por eso es repudiado, ¿no? En buena medida es parte del vínculo con la fe, porque evidentemente en todo el siglo XIX, no nada más con ese proceso de imperial, con Iturbide, sino incluso hasta el final del siglo XIX, casi con Porfirio Díaz, todavía habrá esta perspectiva de lo que sería la fe católica como un criterio de unidad. El hecho, como te comentaba, de esta propuesta de los días feriados, que de pronto desaparecen del calendario cívico, ya para hacer una propuesta completamente laica, ya será un proceso mucho más jacobino de principios del siglo XX. Jacobino es masónico. Pues bueno, pensando precisamente en la Revolución Francesa. Ya no usemos términos lights. Jacobino o liberal es masónico, punto. Y bueno, de alguna manera, pensando en esa disciplina de este bloque ideológico, pues tendremos este proceso de deslavar lo que sería una identidad propia del catolicismo mexicano, que es muy curioso porque cuando se festejan las fiestas correspondientes a diciembre, a las fiestas decembrinas, veremos siempre en la plaza pública que tendremos alusiones, símbolos que nos reflejarán esa identidad católica, porque es evidente que es parte de la identidad, ¿no?, de nuestra cultura como mexicanos. A ver, aquí en México, la gran fiesta es el 15 y el 16. Sí. O sea, recordando 1810, cuando inicia la independencia. Así es. Y cuando concluye, o sea, realmente cuando empezamos a ser independientes, el 27 de septiembre, nadie hace nada. Efectivamente. De hecho, ¿por qué? si pensamos, por ejemplo, en 1921, que sería el centenario de la consumación, quien lo festeja, y fue muy interesante, fue Álvaro Obregón. Obregón hizo todo un desfile en la plaza del Zócalo. Y era un masonazo. Sí, por supuesto. Masonazo. Pero sí tuvo a bien el considerar esa perspectiva histórica. Sí. Finalmente, días después, incluso creo una semana después, sería el abuelo de Octavio Paz, el diputado Irineo Paz, quien quitaría el nombre de Iturbide del muro de honor del Congreso, que antes estaba en lo que hoy es Donceles. Ahí Donceles y Allende, si no mal recuerdo. ¿Por qué le provocaba ronchas o qué? Pues finalmente era quitar por decreto, como ya lo hará después Echeverría en su momento, precisamente el quitar por decreto simplemente lo que es la historia, lo que incomoda de la historia, ¿no? Quitar por decreto lo que es la historia. Efectivamente. O sea, un decreto puede borrar la historia, un decreto puede borrar el clima, un decreto puede hacer que el sol no salga o que la tierra se detenga. Lamentablemente es que por decreto es el vicio de la historia en función o en las manos del gobierno. Como te decía, es una historia lineal. A ver, otra vez esa expresión es de oro. ¿Un decreto es el vicio de la historia? En manos del gobierno. En manos del gobierno. Sí. Esta frase tuya la voy a hacer propia y la voy a hacer inmortal. Perfecto. Un decreto es el vicio de la historia en manos de un gobierno. Wow. A ver, ¿qué hacemos? Una pausa. Regresamos para conocer ya a Agustín de Iturbide, Agustín I de México, ya como emperador, y además conocer más de el primer imperio mexicano, que pues los mexicanos no quitan el dedo y dirán, México necesita ser un imperio para ser sólido, y luego vendrá ya el archiduque de Habsburgo, ¿no? Así es. Como segundo imperio mexicano. Más después de esta pausa. Ecobazar Tlalnepantla. Novedoso desarrollo comercial de 300 locales en hermosas cabañas de madera.
área de comida rápida, área de golosinas, parque de diversiones con rueda de la fortuna, amplio estacionamiento. Ecobazar Tlalnepantla, la oportunidad para desarrollar el propio negocio y ser el propio empresario. Gran inauguración el 24 de octubre. Grupo Adelac, empresa generadora de 30,000 empleos con experiencia de 40 años en desarrollar empresarios independientes.